Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Kakaroto nacía en vez de Raditz? Sin más que decir, comencemos. Kakaroto y Raditz se encontraban frente al anciano en medio del bosque del Monte Paoz, con una mezcla de desconfianza y curiosidad dibujada en sus rostros. Kakaroto, en especial, permanecía en alerta, pues sus años en misiones de conquista le habían enseñado a no confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían inofensivos o carentes de poder, pero sin embargo, el hambre y el cansancio comenzaban a vencer su cautela. Llevaban semanas atrapados en su cápsula espacial, sobreviviendo sin comida y con las fuerzas al límite. Kakaroto no podía permitir que su hermano muriera de hambre, y por eso, cuando el anciano les ofreció con amabilidad hospedaje y alimento en su humilde hogar, la propuesta resultó casi imposible de rechazar, aunque sus instintos seguían advirtiéndoles que fueran cautos. Finalmente los dos hermanos cedieron, aceptando aquella invitación que prometía un respiro en su agotadora travesía. Con el paso de los días y las semanas, los hermanos comenzaron a bajar la guardia, y poco a poco, la desconfianza hacia Son Gohan se desvaneció, dejando espacio para una confianza que crecía con cada interacción. Fue durante una de esas noches, mientras compartían la cena, cuando finalmente se animaron a hablarle de su pasado, bueno, en especial Kakaroto. Le revelaron que eran hermanos y que pertenecían a una raza orgullosa conocida como los Saiyajins, guerreros imponentes que servían a Freezer, conquistando planetas en su nombre. También le hablaron de su hogar perdido, el planeta Vegeta, y de sus padres, Hine y Bardock, dos figuras cuyas memorias guardaban como un legado, un peso que los anclaba y, a la vez, les daba fuerza. Gohan quedó impactado y horrorizado por el relato que los niños le habían compartido, su mente luchaba por asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar, la existencia de extraterrestres, de planetas habitables más allá de la Tierra, y de un emperador con el poder de destruir mundos enteros. Todo aquello superaba por completo los límites de lo imaginable, rompiendo con los estándares de poder que conocía de la Tierra. Al comprender la difícil situación que atravesaban los jóvenes Saiyajins, Gohan les hizo una propuesta inesperada: haría todo lo posible por entrenarlos y enseñarles las artes marciales. Sin embargo, Kakaroto no pudo evitar soltar una carcajada burlona, pues para él, alguien con un poder de pelea tan bajo no tenía nada que ofrecerle ni enseñarle. En aquel momento, el poder de pelea de Kakaroto rondaba las 4000 unidades, una cifra que lo llenaba de confianza y arrogancia, pero Gohan, manteniendo una calma inquebrantable, le sugirió tener un combate para demostrarle de lo que era capaz. Seguro de sí mismo y sin esperar nada extraordinario, Kakaroto aceptó el desafío, convencido de que no habría nada impresionante que el anciano le pudiese mostrar. Y así, comenzó la batalla entre Gohan y Kakaroto, y como era de esperarse, Kakaroto lo derrotó con extrema facilidad, demostrando su abrumadora superioridad, pero sin embargo, al final del combate, algo cambió en su percepción. Kakaroto, aunque orgulloso, no pudo evitar reconocer las impresionantes habilidades del anciano. Enalteció su técnica de pelea, sorprendentemente avanzada para alguien con un poder tan limitado, y fue así como los hermanos tomaron la decisión de que se quedarían con Gohan y entrenarían bajo su tutela. Pasó un año, durante el cual los jóvenes Saiyajins entrenaron bajo la tutela de Gohan, desarrollando con él una relación casi paternal. Kakaroto, siempre atento al cuidado de su hermano menor, observó cómo Raditz comenzaba a entrenar poco a poco, con ese último, demostrando un potencial excepcional, superando incluso al que Kakaroto tenía cuando nació. Su crecimiento fue tan notable que llegó a compararse con el nivel de Gohan rápidamente, convirtiéndose en un rival digno para el anciano. Esto permitió a Gohan transmitirle numerosas enseñanzas, aprovechando la inexperiencia de Raditz en el campo de batalla. Sin embargo, Kakaroto comenzó a sentirse insatisfecho, se quejaba con frecuencia de que su poder parecía haberse estancado y de que el entrenamiento ya no lo desafiaba como antes. Su frustración crecía cada día, pues en su corazón ardía el deseo de volverse más fuerte, a toda costa, queriendo lograr su objetivo de derrotar a Freezer y vengar tanto a su raza como a la muerte de sus padres. Para calmar las constantes quejas de Kakaroto, Gohan le recomendó visitar a un viejo conocido, el maestro Roshi. Decidido a ayudarlo, lo llevó hasta él para que continuara su entrenamiento durante un año más, y mientras tanto, Gohan permaneció en el Monte Paoz junto a Raditz, a quien trataba con el cariño y la dedicación de un abuelo hacia su nieto.
Eventualmente, Kakaroto pasó un año entrenando bajo la guía del maestro Roshi, experimentando una notable mejoría en sus habilidades. Durante este tiempo, Roshi le enseñó varias técnicas que, en la historia original, jamás había compartido con Goku, pues Kakaroto, con un poder mucho más avanzado para los estándares de la época, le pudo enseñar técnicas extras en su entrenamiento. Entre las técnicas que Kakaroto logró dominar, destacaban el puño borracho, una habilidad que mezclaba astucia, engaño y movimientos impredecibles, y el Bankoku Bikurisho, una poderosa técnica que Roshi había empleado en el 21º torneo de las artes marciales en la historia original, capaz de paralizar incluso a los oponentes más formidables. Además, Kakaroto aprendió el Yoigo Minminken, un movimiento diseñado para inducir a sus enemigos en un profundo sueño, dejándolos completamente indefensos. Kakaroto comenzó a notar un gran avance en sus habilidades, pero aún no era suficiente para alcanzar su objetivo. La necesidad de volverse más fuerte seguía ardiendo en su interior, y ese, le preguntó a Roshi cómo podría obtener aún más poder. El anciano maestro, con su característico aire de sabiduría, le sugirió buscar al maestro Karin, quien podría llevar su entrenamiento a un nuevo nivel. Kakaroto entonces se dirigió a la torre de Karin, donde su entrenamiento se tornó aún más interesante. Bajo la guía del sabio maestro Karin, el joven Saiyajin aprendió a usar su cuerpo de manera más instintiva, perfeccionando sus reflejos y habilidades, con la prueba final consistiendo en arrebatarle al gato una misteriosa agua. Sin embargo, al conseguirlo, Kakaroto descubrió, para su sorpresa, que el agua no era más que agua común y corriente, y Karin, con una sonrisa enigmática, le explicó que ese era precisamente el propósito del entrenamiento. No se trataba del agua en sí, sino de la disciplina, la determinación, y las habilidades que había desarrollado para alcanzarla. Kakaroto estaba furioso, sentía que Karin se había burlado de él y que todo el entrenamiento había sido una manipulación. Sus manos temblaban de frustración mientras exigía una explicación. Sin embargo, el sabio maestro intentó apaciguar el ánimo del Saiyajin. Para tranquilizarlo, Karin le reveló que, en efecto, existía una verdadera agua ultra sagrada de los dioses, una sustancia mística que podría desatar un inmenso poder en quien la bebiera. Al ver lo avanzado que estaba Kakaroto en fuerza y determinación, Karin tomó la decisión de entregarle el agua, confiando en que estaba listo para enfrentar el desafío que conllevaba tragar semejante brebaje. Así que Kakaroto, con una mezcla de valentía y terquedad, decidió beber el agua ultra sagrada. El líquido no tardó en hacer efecto, desatando un dolor indescriptible mientras el veneno recorría su cuerpo. Kakaroto se desmayó, cayendo en un profundo coma que duró un día entero, pero cuando finalmente despertó, algo había cambiado, podía sentirlo en cada fibra de su ser que se había vuelto mucho más fuerte que antes. Su poder de pelea había alcanzado la asombrosa cifra de 10.000 unidades, una tremenda locura, especialmente considerando que aún ni siquiera estábamos en los inicios de la historia de Dragon Ball. Kakaroto estaba extasiado al darse cuenta de que ahora podría compararse con los Saiyajins de élite. Sin embargo, sabía en el fondo que esto aún no era suficiente para enfrentarse a Freezer, pues el emperador que había destruido a su raza, y con una mezcla de determinación y ansiedad, se volteó hacia Karin y le preguntó si existía alguna otra manera de volverse aún más fuerte. Karin, con cierto temor en su voz, le habló a Kakaroto sobre la existencia de Kamisama, el guardián de la tierra, aunque le advirtió que Kamisama era un ser reservado y que, siendo un recién llegado al planeta, no estaba seguro de si lo aceptaría, pero decidió confiar en el potencial del joven Saiyajin y lo envió a subir hacia el palacio del dios de la tierra. Y así, Kakaroto emprendió su viaje hacia el palacio de Kamisama, volando gracias a su dominio de la técnica de vuelo, la cual ya había aprendido tiempo atrás, y a diferencia de otros, no necesitaba depender del báculo sagrado para llegar a lo alto. Al llegar al palacio, Kakaroto se encontró con Mr. Popo, quien lo sometió a sus pruebas sin tardar. El joven Saiyajin las superó todas de manera rápida y eficiente. Fue entonces cuando apareció Kamisama, y Kakaroto no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que el dios de la tierra era un Namekiano. Kamisama, a su vez, quedó intrigado por el conocimiento que el joven tenía sobre su origen. Con la curiosidad propia de un niño y la experiencia acumulada en sus misiones, Kakaroto le explicó de forma sencilla que él sabía que era un alienígena, aunque su comprensión del universo era limitada. Sus vivencias le habían dado un pequeño vistazo a las diversas razas que habitaban en otros mundos. Intrigado por lo que Kakaroto le había contado, Kamisama decidió aceptar entrenarlo, aunque con cierta cautela, pues quería asegurarse
asegurarse de que el joven no representara una amenaza potencial para la Tierra. Durante semanas, lo evaluó cuidadosamente, sometiéndolo a pruebas complicadas y ejercicios espirituales para medir tanto su fuerza como la pureza de su corazón. Finalmente, Kamisama tomó la decisión de entrenarlo, aunque le parecía exagerado por tener el joven un poder tan desmesuradamente alto, pero las palabras de Kakaroto sobre la abrumadora fuerza de Freezer lo convencieron. El entrenamiento que realizó con Kamisama era similar al de la historia original, pero rápidamente ambos se dieron cuenta de que no sería suficiente para llevarlo al siguiente nivel, pero a pesar de ello, Kakaroto logró aprender dos habilidades cruciales, la percepción del ki y el control de su propia energía. Estas técnicas representaban una ventaja enorme para alguien con un poder tan descomunal como el de un Saiyajin de su calibre. Tras otro año de arduo entrenamiento y habiendo incrementado notablemente su poder, Kakaroto se dirigió a Kamisama con una pregunta, la pregunta de si había otra forma o método de entrenamiento para hacerse todavía más fuerte. Kamisama se encontraba asombrado e incrédulo ante la determinación de ese joven en alcanzar más poder con esa pregunta suya. Kakaroto ya había alcanzado un poder de pelea asombroso de 20.000 unidades, pero aún así sentía que no era suficiente. Con firmeza en su voz, Kakaroto insistió en seguir entrenando, y Kamisama, tras reflexionar unos momentos, le habló de una opción más, aunque con cierto recelo. Era un método extremo, lleno de riesgos, la habitación del tiempo. Así fue como Kakaroto ingresó a la habitación del tiempo, un lugar tan desafiante que no cualquiera podía soportar. Es importante recordar que, aunque no poseía el nivel de poder necesario para resistir las condiciones extremas como lo haría en la saga de Cell, era mucho más fuerte que su versión original cuando entró por primera vez, y en aquella ocasión, Goku había soportado un mes ahí adentro. Sin embargo, en esta historia, con su cuerpo habituado a entrenar bajo una gravedad 10 veces mayor a la de la Tierra, logró exitosamente permanecer en ese entorno hostil durante un año completo. Durante este intenso periodo de entrenamiento, su poder de pelea alcanzó un asombroso nivel de 200.000 unidades, además, adquirió una habilidad clave, la creación de una luna artificial, una técnica que Vegeta utilizaba en sus misiones, pero eso no fue todo, ya que también aprendió a controlar su forma de Ozaru, un logro que lo colocaba en una posición mucho más avanzada como guerrero Saiyajin. Satisfecho con los resultados de su entrenamiento y sintiendo que su poder ya se encontraba más cerca del nivel de Freezer, Kakaroto decidió tomarse las cosas con más calma, por ahora. Aunque sabía que no podía confiarse y que aún debía seguir entrenando, comprendió que la urgencia no era inmediata, y por eso, optó por hacer una pausa y regresar al Monte Paoz para visitar a su hermano y ver cómo estaba. Esa misma noche, al regresar al Monte Paoz, ocurrió algo inesperado. Por primera vez, Raditz se transformó accidentalmente en un Ozaru al exponerse a la luz de la luna llena. En su forma colosal y descontrolada, se convirtió en una amenaza extrema, ya que su poder superaba enormemente al de Gohan o al propio Goku en la historia original de ese momento. Sin embargo, incluso en su estado base, Kakaroto logró derrotarlo con relativa facilidad, salvando a Gohan de lo que podría haber sido una trágica muerte. Al día siguiente, le explicaron a Raditz lo ocurrido la noche anterior, le hablaron sobre la capacidad de los Saiyajins para transformarse en Ozaru bajo la luz de la luna llena y le advirtieron de los peligros de esa forma. Kakaroto, con un tono serio pero comprensivo, le aconsejó que evitara mirar la luna llena en el futuro y que tuviera extremo cuidado para no perder el control nuevamente. A partir de ese momento, Kakaroto asumió con mayor compromiso su rol de hermano mayor, y decidió entrenar a Raditz, motivado por el deseo de que alcanzara un nivel de poder comparable al suyo. Además, al recordar que Raditz había nacido con un poder superior al suyo propio, veía en su hermano un inmenso potencial que estaba decidido en ayudarle a desarrollar. Con el paso de los años, Kakaroto se dedicó a entrenar a Raditz con dedicación y paciencia, y le enseñó todo lo que había aprendido, desde controlar y sentir el ki hasta dominar por completo su forma de Ozaru, logrando que pudiera manejar esa transformación por sí mismo. Y finalmente, eventualmente llegó el día en que Bulma apareció en sus vidas. Para entonces, Kakaroto ya había alcanzado la apariencia de un joven adulto, similar a como se veía al final de Dragon Ball, pero antes del inicio de Dragon Ball Z. Por su parte, Raditz, aunque era un adolescente, ese conservaba la apariencia de un niño debido al peculiar patrón y ritmo de crecimiento de los Saiyajins. Raditz había alcanzado un nivel de poder cercano a las 15.000 unidades, una cifra que superaba con creces su fuerza en la historia original, donde nunca entrenó de manera adecuada.
Y por su parte, Kakaroto contaba con un poder de pelea de 500.000 unidades. Aunque no había incrementado significativamente su fuerza en los últimos años, su nivel seguía siendo abrumador para los estándares de la época. Tras la llegada de Bulma, la joven les haría un llamado a la aventura a los hermanos Saiyajins, hablándoles sobre las legendarias Dragon Balls. Intrigados por la posibilidad de reunirlas y con la esperanza de revivir a su familia, ambos decidieron unirse a la búsqueda. Aunque Kakaroto ya había oído hablar de las Dragon Balls por Kamisama, desconocía el alcance real del poder de aquel dragón, y deseaba presenciarlo con sus propios ojos para comprobarlo. Así, con la promesa de traer de vuelta a sus padres, Kakaroto y Raditz emprendieron su primera gran aventura juntos en la Tierra, marcando así el inicio de la historia de Dragon Ball. Y hasta aquí llegamos con esta historia. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.